Imagina que estás buceando en las profundidades del mar Mediterráneo. El agua es fría y oscura y de repente tu mano toca algo metálico. Lo sacas a la superficie y te das cuenta de que has encontrado un objeto antiguo, cubierto de corrosión. Pero lo que no sabes es que acabas de hacer uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la historia. Así comenzó la increíble historia del mecanismo de Antikythera, un artefacto que ha dejado perplejos a los científicos durante más de un siglo. Este dispositivo, encontrado en el año 1901 por unos buzos que buscaban esponjas cerca de la isla griega de Antikythera, es mucho más que un simple engranaje oxidado. El mecanismo de Antikythera es una máquina de una complejidad asombrosa, con engranajes y ruedas dentadas que no deberían existir en la Grecia antigua. Imagina un iPhone de la antigüedad, capaz de calcular y predecir fenómenos astronómicos con una precisión que no se volvería a ver hasta 1.5 años después. Pero, ¿cómo es posible que un artefacto tan avanzado existiera hace más de 2.0 años? Esta es la pregunta que ha obsesionado arqueólogos, historiadores y científicos desde su descubrimiento. El mecanismo de Antikythera no solo desafía nuestra comprensión de la tecnología antigua, sino que también nos obliga a replantearnos todo lo que creíamos saber sobre la capacidad científica de nuestros antepasados. Imagina por un momento que eres un astrónomo griego en el siglo II alto. No tienes telescopios, ni computadoras, ni siquiera electricidad. Y sin embargo, en tus manos tienes un dispositivo capaz de predecir eclipses, calcular las fases de la luna y seguir el movimiento de los planetas con una precisión asombrosa. ¿Cómo es posible? El mecanismo de Antikythera es una maravilla de la ingeniería antigua. Está compuesto por al menos 30 engranajes de bronce, cuidadosamente diseñados y ensamblados en una caja de madera del tamaño de un libro grande. Cada engranaje está tallado con una precisión que no se volvería a ver hasta el renacimiento de la relojería en Europa, más de 1000 años después. Pero lo más sorprendente no es su complejidad mecánica, sino su capacidad de cálculo. El mecanismo podía predecir la posición de los planetas, las fases de la luna e incluso los eclipses solares y lunares con años de antelación. Era, en esencia, una computadora analógica construida hace más de 2 milenios. Imagina la reacción de los arqueólogos cuando se dieron cuenta de lo que habían encontrado. Un dispositivo que no solo estaba siglos adelantado a su tiempo, sino que desafiaba todo lo que creíamos saber sobre la tecnología antigua. Era como encontrar un smartphone en una tumba egipcia. El misterio del mecanismo de Antikythera no se limita a su existencia. ¿Quién lo construyó? ¿Para qué se usaba exactamente? ¿Y por qué no se han encontrado otros dispositivos similares? Estas preguntas han alimentado teorías y especulaciones durante décadas. Algunos expertos creen que el mecanismo podría haber sido construido por el famoso astrónomo y matemático griego Hiparco de Nicea. Otros sugieren que podría ser obra de la escuela de Posidonio en la isla de Rodas, conocida por su experiencia en astronomía y mecánica. Pero la verdad es que no tenemos certeza sobre su origen. Lo que sí sabemos es que el mecanismo de Antikythera no era un objeto único. Las inscripciones en el dispositivo sugieren que existían manuales de instrucciones, lo que implica que se fabricaron más de uno. Entonces, ¿dónde están los demás? ¿Se perdieron en el tiempo? ¿O aún esperan ser descubiertos en algún lugar del Mediterráneo? El naufragio donde se encontró el mecanismo también plantea preguntas fascinantes. El barco, que se hundió alrededor del año 60
a.C. Llevaba una carga de tesoros que incluía estatuas de bronce, cerámica fina y joyas. ¿Era el mecanismo de Antiquítera parte de este tesoro o era una herramienta utilizada por la tripulación para navegar? Imagina por un momento que eres el capitán de ese barco. Tienes en tus manos un dispositivo que puede predecir el movimiento de los cuerpos celestes con una precisión asombrosa. ¿Cómo cambiaría esto tu forma de navegar? ¿Te sentirías como si tuvieras el poder de los dioses en tus manos? El mecanismo de Antiquítera no solo nos habla de la ingeniería antigua, sino también de la astronomía y la mitología. Las inscripciones en el dispositivo mencionan los ciclos de los Juegos Olímpicos y otros eventos importantes del calendario griego. Era, en cierto sentido, un calendario cósmico que conectaba los eventos terrenales con los movimientos celestiales. Pero quizás lo más fascinante del mecanismo de Antiquíthora es cómo ha cambiado nuestra comprensión de la historia de la tecnología. Durante mucho tiempo se pensó que la tecnología de engranajes complejos no se desarrolló hasta la Edad Media europea. El mecanismo de Antiquíthera demuestra que este conocimiento existía más de 1000 años antes. Imagina cómo sería el mundo si este conocimiento no se hubiera perdido. ¿Habríamos tenido una revolución industrial en la antigua Roma? ¿Estaríamos ahora explorando las estrellas en lugar de apenas comenzar a aventurarnos fuera de nuestro planeta? El mecanismo de Antiquítera nos recuerda que la historia no es una línea recta de progreso constante. Ha habido saltos tecnológicos asombrosos y pérdidas trágicas de conocimiento. Nos hace preguntarnos qué otros secretos del pasado aún esperan ser descubiertos. En los últimos años, gracias a la tecnología moderna, hemos podido desentrañar más secretos del mecanismo de Antiquíthora. Tomografías computarizadas y modelos 3D han revelado inscripciones y engranajes que antes eran invisibles. Cada nuevo descubrimiento solo aumenta nuestro asombro ante este artefacto antiguo. Imagina que eres un científico trabajando en descifrar los secretos del mecanismo. Cada día trae un nuevo descubrimiento, una nueva pieza del rompecabezas. Es como tener una conversación con un genio de hace 2.0 años, descifrando sus pensamientos y conocimientos a través de engranajes y inscripciones. El mecanismo de Antiquíthora no es solo un objeto histórico, es un recordatorio de la ingeniosidad humana. Nos muestra que incluso en la antigüedad había mentes capaces de concebir y construir máquinas de una complejidad asombrosa. Es un testimonio de la curiosidad humana y nuestro deseo de entender y predecir el universo que nos rodea. Pero también nos plantea preguntas inquietantes. ¿Cuánto conocimiento antiguo se ha perdido en el tiempo? ¿Qué otros secretos yacen ocultos en el fondo del mar o enterrados bajo siglos de historia? El mecanismo de Antiquíthera nos recuerda que el pasado aún tiene muchos secretos por revelar. Mientras contemplamos este asombroso artefacto, no podemos evitar sentirnos conectados con aquellos antiguos griegos que miraban las estrellas y trataban de entender su lugar en el cosmos. El mecanismo de Antiquíthera es un puente a través del tiempo que nos conecta con nuestros antepasados y nos recuerda que la búsqueda del conocimiento es una constante en la historia humana. Así que la próxima vez que mires al cielo nocturno, recuerda el mecanismo de Antiquíthera. Piensa en aquellos antiguos astrónomos que, con ingenio y determinación, crearon una máquina capaz de predecir los movimientos de los cuerpos celestes. Y pregúntate, ¿qué otros misterios del pasado aún esperan ser descubiertos? El mecanismo de Antiquíthera nos recuerda que la historia está llena de sorpresas y que el ingenio humano no conoce límites de tiempo
ni de lugar. Es un testimonio de nuestra eterna fascinación por el cosmos y nuestra incansable búsqueda de conocimiento. Y quién sabe, tal vez algún día tú podrías ser quien haga el próximo gran descubrimiento que cambie nuestra comprensión de la historia y la tecnología.